Los regímenes autoritarios se caracterizan por ejercer el control sobre todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. El poder dominante se manifiesta no solo en la esfera política, sino que se introduce en la vida privada para dictar un modelo de comportamiento que abarca desde el espíritu hasta el cuerpo. Frente a este poder hegemónico que regula todo, siempre existen manifestaciones contrarias que tratan de arañar un espacio personal de rebeldía e independencia. Las memorias de Esther Tusquets, Habíamos ganado la guerra, recogen sus años de infancia y adolescencia en la Barcelona de la década de los 40 y 50. Nacida en el seno de una familia burguesa, Tusquets se encuentra emplazada claramente en el bando del poder dominante, el de aquellos que habían ganado la Guerra Civil Española. La identificación con el bando contrario en ese contexto es impensable. Sin embargo, las memorias relatan el proceso por el que Tusquets se aleja paulatinamente del camino marcado, culminando en el rechazo de esa identidad impuesta y buscando la suya propia. Desde esta perspectiva, las memorias suponen un rico compendio de las distintas manifestaciones de la cultura de resistencia ante un poder que trata de controlarlo todo. Podemos encontrar dos tipos de actos de resistencia: los relacionados con la esfera pública o semipública y los relacionados con la esfera personal e individual. El primer caso, el de la esfera pública, comprende aquellas acciones reactivas que en cierto modo contradicen y contribuyen a socavar el poder dominante. Se trata de actos que, si bien en muchos casos se realizan de manera individual, cuentan con el silencio cómplice y la participación del grupo. Son actos casi performativos, que adquieren poder por el hecho de que exista un testigo, aunque sea sordo y mudo. Así, entre otros ejemplos, encontramos los juegos infantiles. En el colegio, las niñas jugaban con una pelota llamada Hilda, y aunque por supuesto ninguna había visto la película, todas sabían muy bien que había algo malo en utilizar el nombre de esa pecadora. En cuanto a la educación, los padres de Tusquets trataron por todos los medios de encontrar colegios laicos. Por eso, Tusquets asistió en primer lugar a un colegio alemán, que además de no ser católico y apenas protestante, era mixto. Pero al ser privado y de una nacionalidad, resultaba aceptable. Tras la caída del Reich, cuando repentinamente España se olvidó de todo lo alemán, Tusquets pasó al colegio de Santa Isabel, donde dice: compartíamos las clases chicos y chicas. El profesorado, en muchos casos excelente, era seglar, y solo teníamos misa los viernes. ¿Pero cómo se llamaba Santa Isabel? Precisamente hay mucho que decir de la religión. Los padres de Tusquets, ateos convencidos, no tenían ninguna intención de pisar la iglesia, aunque sí enviaban a sus hijos, porque era lo que se esperaba. Dado que mandar a los niños a misa mientras ellos se quedaban en casa resultaba un tanto herético, la solución pasaba por no salir del dormitorio hasta después del mediodía, porque si estás durmiendo, pues es menos pecado. Un ejemplo muy bonito sobre la resistencia a las normas religiosas es el relativo a la obligatoriedad de que las casas fueran bendecidas por un sacerdote y tuvieran un sagrado corazón a la vista, ya fuera en estampa o estatuilla. La madre de Tusquets, que no estaba por la labor, resolvió esa obligación utilizando una reproducción de la cabeza de Cristo en la última cena de Leonardo, que quieras que no, es mucho más estética. Y es que el arte y la cultura tienen mucho peligro. Por eso el gobierno decidía qué obras eran aceptables y el consumo de cultura llevaba asociado consigo una manifestación política. Tusquets recuerda que los curas andaban soliviantados por la película El tercer hombre y siempre preguntaban al confesarse si la habían visto. Cuando Tusquets ingresó en la sección femenina de la Falange, se organizaban lecturas y discusiones de autores prohibidos como Sartre, Lorca, Alberti y Casona, amparándose en el hecho de que mal no podían estar haciendo porque ellas eran falangistas. Lo pone en la entrada. Pero no solo el consumo de cultura tiene su significado político, hasta la comida puede convertirse en instrumento. Y Tusquets recuerda que durante los primeros años tras la guerra civil, las criadas de la casa insistían en preparar ensaladilla rusa casi todos los días. Que cada cual entienda lo que quiera. En cuanto a los mecanismos individuales de resistencia, estos no tienen repercusión en el poder dominante, pero sirven para recuperar una pequeña parcela de poder sobre uno mismo y sobre el proceso de creación de la identidad.
Así, no solo se trata de consumir obras culturales prohibidas, sino de la relación que se establece con las obras, de la naturaleza que sea. Tusquets menciona que siempre prefirió el non serviam de Lucifer al he aquí la esclava del Señor, y se identificaba con el ladrón y el criminal de la película sin saber muy bien por qué, solo por principio. Cuando no hay otro espacio de expresión, el cuerpo se convierte en el lienzo en el que representar la angustia y el desasosiego producidos por ese ambiente de opresión. Tusquets relata que de manera compulsa se autolesionaba, arañándose la piel hasta dejarse cicatrices y arrancándose sus bonitas pestañas. Dice: tardé años, muchísimos, en sospechar que aquel extraño afán autodestructivo podía ser un torpe intento de venganza contra mamá, por quererme tan distinta de como yo era, o contra mí misma, por defraudarla una y otra vez. En esta misma línea, Tusquets inicia una relación romántica con un joven, José, que tiene el atractivo de ser de clase baja, escritor teatral, con ficha en la policía y a medio camino entre la homosexualidad y la bisexualidad. Un partidazo. Tusquets era consciente incluso entonces de que el mayor atractivo de José era su diferencia, su desviación respecto al camino marcado para ella. De modo que a través de estas memorias encontramos multitud de ejemplos de desobediencia y resistencia más o menos callada, ya que por muy extendida que esté la mano del poder, siempre existe la posibilidad de arañar un espacio usando mano izquierda.